Número 80 del libro de Deuteronomio. El tema que estamos desarrollando, el matrimonio y el Cristo, este es el séptimo estudio sobre ese tema, o la séptima meditación sobre ese tema, y estamos en Deuteronomio 22, 28 y 29. Deuteronomio 22, 28 y 29. Si ya lo tiene, póngase en pie conmigo y leamos juntos la palabra del Señor. ¿Me dice amén, por favor? Amén. Bien. Dice la palabra del Señor. Deuteronomio 22, 28 y 29. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Amén. Oramos al Señor para pedirle guía a su Espíritu Santo en la meditación de esta hora. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. Damos toda honra y gloria a tu nombre. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Agradecidos, Señor, por tanta bendición, por tanta misericordia, por tanta fidelidad. Señor, por tanto amor, Señor, incomprensible, Dios, inmerecido para nosotros. Bendito seas, Dios. La honra y la gloria son tuyas. Nosotros solo podemos agradecer, Señor, y disponer nuestro corazón para que tú te glorifiques en nosotros, para que nos lleves a la obediencia de la fe por medio de tu Espíritu Santo. Precioso Señor y Consolador, bendito Espíritu de Dios, por favor, ministranos de principio a fin. Mientras meditamos en tu palabra, Señor, abre nuestro entendimiento y danos sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Cristo Jesús. Instruyenos tú, toma el control de palabras y pensamientos, Señor, y edifícanos, consólanos y exhórtanos por medio de tu palabra, Señor, en esta hora. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor, lo pedimos. Amén y amén. Bien, amados, como hemos ya mencionado en las meditaciones anteriores, hermano, el tema y el área del matrimonio reviste espiritualmente para Dios una importancia muy grande. En principio porque la unión del hombre y la mujer, Dios la previó desde el principio para la multiplicación de la imagen suya. Amén. Cuando el Señor le dijo cuando creó a Eva, cuando le trajo, como dice la Escritura, a la mujer, que entonces no se llamaba Eva, ¿verdad? Pero cuando le trajo a la mujer, a Adán les dio la orden, el mandato, les dijo: crezcan y multiplíquense, fructifiquen, creen, tienen la capacidad de hacerlo, su inteligencia, y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen. Pero ese llenado de la tierra, hermanos, que implicaba la reproducción de ellos en esa condición de eternidad, perfección, santidad, implicaba que lo que ellos reproducirían sería la imagen de Dios, porque ellos, dice la Escritura, que fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Desde ahí, en Génesis 2, 24, encontramos esa sentencia y ese mandamiento, que es realmente el primer mandamiento dado por Dios al hombre. Dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y hemos explicado la incidencia y la profundidad de esa expresión. Los dos serán una sola carne. Y entonces Dios establece esa unión como no solo como una unión física, sino como una unión espiritual. Amén. De modo que desde ahí está claro que el propósito de Dios en cuanto al matrimonio
es fundamental en la revelación suya al hombre. En principio vemos que Dios se manifiesta como el Padre. ¿Amén? Y da, desde el momento en que crea a Adán y con él a Eva, dice la Escritura, Adán, hijo de Dios. Desde ahí el concepto de padre e hijo. Entonces Dios se manifiesta y se confirma como padre del hombre. ¿Amén? Y entonces le concede al hombre, le concede a Adán y a Eva, esa capacidad también de ellos de ser padres. Amén, hermano. Y entonces ahí viene de esa unión y de esa creación perfecta, nace el concepto de la iglesia del Cristo. Amén. ¿Y en qué sentido entonces esta creación o estos hijos de Dios que serían multiplicados por medio de Adán y Eva serían la iglesia del Cristo? Precisamente porque reflejaban y reflejarían la imagen del Cristo. Cuando la Escritura dice que Adán y Eva fueron hechos a la imagen de Dios, o que el hombre fue hecho a la imagen de Dios, implica que fue hecho semejante al Cristo, al Hijo eterno de Dios. Entonces, desde ahí Dios está confirmando esa paternidad, ¿verdad? Única, que por cierto los hombres se han querido, los falsos, ¿verdad? Y los mentirosos y los que no son hijos de Dios, se han querido, como decimos, abrogar esa condición de Dios, ¿verdad? De ser padre. Y de que le digan padre o que le llamen padre, ¿verdad? Y pretender esas falsas coberturas, ¿verdad? Esa que es una estafa, ¿verdad? Mi cobertura es, ya la Escritura y el Espíritu Santo lo revela claramente, Salmo 91, el que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. La cobertura de todo hombre es el Señor mismo. Como organización y como congregación, ninguna necesita cobertura de nadie. Porque la iglesia del Cristo no son las denominaciones. La iglesia del Cristo es ese cuerpo espiritual de los hijos redimidos de Dios por la fe en la persona y obra de Cristo. Amén. De ahí que quien es hijo de Dios, de ahí que quien ha creído en la persona de Jesús como el Cristo, tiene de Dios la cobertura. Habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra, bajo esa cobertura del Omnipotente. Claro, entonces vienen estos mentirosos inventando conceptos como cobertura. ¿Para qué? Para lucrarse y para tener las personas subyugadas, ¿verdad? Para sentirse más importantes que los demás. Y el Señor Jesús nos dijo a los discípulos: el que quiera ser grande entre ustedes, sea el que sirve. ¿Verdad? Entre ustedes no anden pensando, digo, en enseñorearse uno del otro. Pero esa es la tónica, esa es la costumbre, ese es el modo en que funcionan ahora, en este tiempo de gran apostasía, funcionan las organizaciones religiosas o las iglesias, por así decirlo. ¿Verdad? Y entonces, por esa relación de los hijos de Dios con el Cristo, por ser la imagen del Cristo, es que Dios le dio una importancia grandísima a la unión del hombre con la mujer. Porque de esa unión vendría la iglesia del Cristo. Amén, hermano.
Ahora, pero hemos explicado, y ya lo sabemos todos, que Adán y Eva traspasaron el pacto. Adán y Eva cayeron en incredulidad, dejaron de creer al pacto de Dios, a la palabra de Dios, a su verdad eterna, y creyeron a la mentira. Y cuando eso pasó, entonces dice la Escritura, fueron destituidos de la gloria de Dios. Es decir, la imagen del Cristo les fue quitada. Y entonces el hombre quedó en una condición en la que su parecido era a sí mismo. Conservó parte de la semejanza con Dios. Porque Dios dice que también lo hizo a su semejanza. Es decir, que hay un parecido, hay características de Dios en el hombre, pero no como las tenía Adán al principio. Amén. Entonces, y la característica que hace fundamentalmente, digamos, no plenamente semejante a Dios al hombre en su condición de maldad. La Escritura nos revela que Dios es bueno, pero el hombre es malo. ¿Por qué? ¿En qué momento cambió su naturaleza de bueno a malo? Cuando traspasó el pacto. Cuando creyó a la mentira de Satanás, fue contaminado en todo su ser con la semilla del mal. Esa semilla entró en todo su espíritu, su alma y su cuerpo y lo corrompió. Y el hombre llegó a ser en esencia malo. El mal, hermanos, nunca está fuera del hombre. El mal está dentro. Amén, hermano. El mal, dice el Señor Jesús en Marcos 7, 21 al 24, de dentro del corazón de los hombres salen todos los males. Todos los pecados salen de adentro. Entonces, esa condición en la que el hombre dejó de ser bueno y perdió la semejanza con Dios que le daba comunión eterna, que le permitía estar con Dios, que le permitía tener comunión con Dios, se perdió. Y perdido eso, ningún ser humano tiene la condición y la capacidad de comunicarse con Dios. Nos han enseñado mal los religiosos, ¿verdad? Principalmente, o los teólogos, nos han enseñado mal o Satanás los ha influenciado para que nos hagan creer una cosa diferente. No, si Dios le oye, órale, con fe. Y dice la Escritura que Él no oye la oración del pecador. Hay una sola oración que Dios oye del hombre que está destituido de su gloria, separado y condenado a una eternidad sin Él. La oración para manifestar su fe en Él. Amén. Para invocar el nombre del Cristo para salvación. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es el nombre del Señor? El nombre del Señor es el Cristo. Toda persona que invoca al Cristo como Señor y cree en Él como Redentor, como Cristo, como el Cristo eterno, como el Hijo de Dios, como el único Redentor y Salvador, ese es oído por Dios. Todo el que invocare el nombre del Señor. ¿Para qué se invoca el nombre del Cristo? Si su nombre es salvación. El Yeshua. Yo soy salvación. Yo soy la salvación. Entonces, todo aquel que invoca al Señor Jesús debe entender que lo debe invocar fundamentalmente para recibir salvación. Para ser salvo. Entendiendo que solo Él puede salvarlo. ¿Y de qué nos salva el Señor Jesús cuando lo buscamos? Nos salva en principio de la muerte espiritual en la que estamos y de la muerte eterna a la que todo ser humano está condenado. También nos salva o nos libera de la potestad de Satanás, porque todo el mundo, dice 1 Juan 5, 19, está bajo la potestad de Satanás. El mundo entero. Y de ahí la incompatibilidad que hay entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Porque no todos somos hijos de Dios.
¿Se entiende eso? Por eso digo, la religión nos ha enseñado mal, nos ha vendido una idea errada que no está amparada en la Escritura, en la palabra de Dios, y es que todos somos hermanos, dice. Todos somos hijos de Dios. Podemos decir que somos hermanos en función de nuestra naturaleza, de nuestra semejanza. Amén. Somos carnales, ¿verdad? Todos somos carnales, somos hermanos en ese sentido físico. Pero hijos de Dios no. Amén, hermano. O sea, nosotros podemos ser hermanos, pero nuestro Padre no necesariamente es el mismo. Amén. El mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el mundo entero está bajo la potestad de Satanás? Por su incredulidad en el Cristo. Por su incredulidad en el Evangelio de Dios. Por su incredulidad en el pacto de Dios en la sangre del Cristo. Ahora, hermano. Entonces, para que el hombre pueda ser oído por Dios, ya dijimos que su condición de mal, su condición de pecado, le impide tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque Dios es bueno. Y Dios dice, no, el malo no puede habitar junto a Dios, y Dios mucho menos junto al malo. ¿Se entiende esto? No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Dios es luz y el hombre está en tinieblas. Es hijo de las tinieblas. Amén. Entonces, para que el hombre sea oído en esa condición de tinieblas y de muerte en la que está, bajo la potestad de Satanás, lo único que lo puede hacer recibido por Dios en cuanto a buscarlo y llamarlo es invocando el nombre del Señor Jesús. Todo el que invocare el nombre del Señor, el nombre del Cristo, será salvo. Amén. Entonces, cuando ya el hombre ha restablecido esa comunión con Dios, porque invocar al Cristo para salvación implica que su vida, todo su ser, espíritu y alma y cuerpo es transformado por Dios, ejerciendo esa fe. El problema es que la gente no quiere creer, hermano. La gente prefiere creer a la mentira, así como lo hicieron Adán y Eva. La gente prefiere seguir aferrada a sus conceptos y a sus doctrinas religiosas, a su enseñanza religiosa. Es que a mí me han dicho otra cosa. Bueno, quien se lo haya dicho, si no está en la palabra de Dios, le mintió. Y si usted crea la mentira, sepa que sigue bajo condenación. No que se va a condenar, condenado ya está. Y el asunto es que no puede salir de condenación si no cree a la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo el Señor Jesús. Ni nadie viene al Padre si no es por mí. Para llegar a Dios solo es a través de Cristo. Porque es la verdad. Debemos creer a la verdad, debemos creer que Jesús es el Cristo eterno de Dios, creer en Él como el Cristo. Y creer en su sacrificio eterno y precioso y único delante de Dios por los pecados, para precisamente el perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando el hombre traspasó el pacto, quedó destituido de la gloria de Dios, perdió la comunión con Dios. Amén. Y en esa condición ya la igualdad, ya lo hemos explicado, pero lo quiero recalcar por eso. En la condición de pecado que Adán y Eva quedaron, ya no era posible, hermanos, que tuvieran una relación de iguales. Dios los creó iguales. Dios les dijo, gobierna la tierra y domínenla a ambos. Los hizo reyes del mundo. Y ellos, por querer tener más de lo que Dios les dio, lo perdieron todo. Entonces, cuando Adán comió del fruto que Dios dijo que no comiera, porque obedeció a su mujer, porque además creyó a la palabra de mentira, igual que Eva. Entonces, Dios le dice a Eva cuando la llama, Adán se va a enseñorear de ti.
el hombre le dice, se va el Señor de ti. Y tu deseo va a estar sujeto al suyo. Y entonces ya la relación cambió. ¿Se entiende? Sin embargo, la ley de Dios permanece en cuanto a que la unión de un hombre y una mujer no tiene que ser una unión casual ni de pasatiempo, ni de hobby, ni de distracción. ¿Se entiende? El concepto de aventura en la escritura no existe. Todo hombre y toda mujer que se unen físicamente tiene que ser bajo la orientación o bajo el sentido de una unión permanente. Amén. Porque hay en la intimidad, en la sexualidad del hombre y la mujer, hay realmente un complemento, no solo físico, sino espiritual. Y en esa unión es cuando es exclusiva, cuando es con el hombre o la persona que Dios o que se toma por esposa, aunque Dios no se lo haya dado, pero cuando es en esa unión en la que puede, digamos, manifestarse la obra de Dios y la voluntad de Dios en esa parte precisamente de la condición por la que Dios estableció el matrimonio. Dios estableció el matrimonio para enseñarnos la necesidad que tenemos de la comunión con Dios. El hombre y la mujer fueron infieles a Dios, dijimos, ¿verdad? ¿Por qué fueron infieles? Dejaron de creer. Amén. Y entonces ese concepto de la infidelidad, ¿verdad? Está ligado al hecho de desestimar el mandamiento de Dios sobre el matrimonio, sobre la unión del hombre y la mujer. Y entonces ya explicamos que no se trata de un certificado de matrimonio, ¿verdad? Toda unión de hecho delante de Dios es un matrimonio. De hecho, se le llama a la unión práctica, ¿verdad? A la unión que se da, aunque no medie una constancia legal. ¿Se entiende esto? Porque ya cuando hay un contrato, ¿verdad? Hay un documento legal, un acta de matrimonio, entonces ya se vuelve de derecho. Pero toda unión de hecho delante de Dios es un matrimonio. Por eso lo que vimos aquí que dice que si un hombre encuentra a una mujer soltera, ¿verdad? Y se llega a ella, ¿verdad? Y es descubierto. Entonces, en este tiempo, de acuerdo a esta ley, dice, primero tiene que resarcir al padre, ¿verdad? Porque cometió una incorrección. ¿Ven? Ahora, ¿por qué el mundo está tan patas arriba en ese tiempo? Así como lo estaba en los días de Noé. Porque esto no se está respetando. Cualquiera se acuesta con cualquiera, ¿verdad? Cualquiera agarra una hoy, o uno hoy, y otro mañana, u otra mañana. ¿Se entiende eso, hermano? No literalmente, pero me refiero a que ese respeto y esa particularidad de la unión entre un hombre y una mujer se vea con seriedad, con responsabilidad. En tanto las personas no entiendan que no solo se trata del acto físico, sino que va más allá y que tiene implicaciones espirituales muy profundas, en tanto las personas no entiendan eso, van a seguirse complicando la vida terriblemente. Y las sociedades van a seguir en esa vorágine, ¿verdad? En ese relajo de problemas que tienen que ver con esas uniones que no se respetan delante de Dios. ¿Se entiende esto, mis amados? Entonces dice, entonces como la tomó de manera incorrecta, dice, va a pagarle al papá una indemnización y también dice, la va a tomar por mujer. Amén. Y no la podrá despedir en todos los días de su vida. Amén. Imagínense que si hiciera así, esta ley y se cumpliera,
le aseguro que muchísimos de los males sociales que tenemos dejarían o se reducirían, ¿verdad? Entonces, pero como el hombre siempre encuentra manera de según ellos, ganarle a Dios o de romper o de quebrantar el mandamiento de Dios. Y entonces dice el apóstol Pablo, bueno, como no tuvieron a bien tomar en cuenta a Dios, dice el libro de Romanos, Dios los entregó a una mente reprobada. Y ahí vemos todo el abanico de la corrupción sexual que se maneja en la mayoría de sociedades de este tiempo. Amén. Vemos todos esos desórdenes de personas que se creen hombres, que se creen mujeres que se creen hombres, otros y hasta animales, bueno, ¿verdad? Algunos les queda, pero todo eso deviene de ese irrespeto a la ley de Dios, de querer saltarse la ley de Dios. Amén. Ahora, Dios mantiene ese concepto de la unión matrimonial como la unión espiritual del Cristo con sus redimidos, con los hijos de Dios. Amén. Y entonces por eso que cuando Adán y Eva traspasan el pacto, o cuando Adán traspasa el pacto, porque en ese momento, aunque eran dos, eran uno solo y tenían el mismo nombre, entonces Dios da una promesa. Y es la promesa del sacrificio del Cristo, Génesis 3:15, ¿verdad? Le dice a Satanás, que estaba en la forma de una serpiente, voy a poner enemistad, mire este detalle, entre ti y la mujer, entre tu descendencia y el descendiente de la mujer. Entonces, esa mujer ahí estaba recibiendo esa promesa en su condición de la iglesia del Cristo. ¿Se entiende? Amén. Porque los hijos que Adán y Eva tuvieron por medio de la fe en ese Redentor prometido, podrían ser restablecidos en la comunión con Dios. Y podrían ser parte de la iglesia del Cristo, como lo es hasta este tiempo. ¿Se entiende eso, hermano? Entonces dice, esta simiente o este descendiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ahí vemos que Dios está diciendo que la simiente que viene de la mujer, que es el Cristo, y del Cristo venimos todos nosotros que creemos en Él y hemos sido hechos hijos de Dios, de ahí nace la iglesia. ¿Se entiende, hermano? Como fue diseñado al principio. Es decir, mire, a Dios nadie le gana. Amén. Cuando se dice de que por qué Dios permitió que Adán y Eva pecaran si al final, para no complicar tanto, mejor no hubiera permitido. Si él ya sabía, ¿por qué lo permitió? Pues sí, porque ya lo sabía, es que también preparó la redención eterna por medio del sacrificio de Cristo. Ahí está la promesa, dice, este descendiente te herirá en la cabeza del Cristo y tú le herirás en el calcañar. Amén. Entonces la figura de la mujer en este contexto del matrimonio es la figura de la iglesia de Cristo. Porque tanto cuando Adán y Eva no habían pecado, como después, si ellos no hubiesen pecado, todos los descendientes de Adán y Eva eran la iglesia de Cristo, porque tenían la imagen del Cristo. Amén. Pero como ellos pecaron, entonces Dios cambia la forma en que esos descendientes de Adán y Eva pasen a convertirse en la iglesia del Cristo. Amén, hermano. ¿Se entendió eso? Ahora, veamos entonces, por eso es que nosotros encontramos, hermanos, en todo el Antiguo Testamento y en los libros de los profetas, encontramos, bueno, incluso en la ley, ¿verdad? Dios formó una nación de linaje de Abraham, ¿verdad? La nación israelita. Y esta nación, Dios la formó como una sombra de su iglesia, de su verdadero pueblo. ¿Está conmigo, hermano? Muchos confunden el Israel actual
con el pueblo de Dios. Ese no es el pueblo de Dios. La gente que dice eso es un total ignorante de la Escritura. El Israel de Dios es el Israel espiritual, formado por todos aquellos creyentes en el pacto eterno del Mesías Cristo y nuestro Señor Jesús, y que le sirven y le obedecen. Es un cuerpo espiritual donde entran tanto los que sean de la descendencia israelita o judía, como los que no lo sean. Por tanto, el verdadero pueblo de Israel es toda la descendencia del Cristo, todo aquel redimido por la fe en la persona y obra del Cristo. ¿Se entiende eso? Entonces dice el apóstol Pablo, es que Dios no hace acepción de personas. Si Dios fuera a salvar a Israel por ser Israel, entonces estaría haciendo acepción de personas. No es que los israelitas van a salvar. Vaya, pues, revise usted si los que salieron de Egipto se salvaron. Le digo al Señor, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo, y no entraron. Hasta que se muera el último incrédulo de los que salió mayor de 20 años de Egipto, dijo el Señor, hasta entonces van a entrar a la tierra. ¿Y usted cree que esos se salvaron porque eran incrédulos, hermano? Y no cometían semejantes barbaridades y actos de incredulidad delante de Dios en esos 40 años en el desierto. Y por eso es que el Señor les decía, ustedes son infieles, ustedes han adulterado, ¿verdad? En esa parte de cambiar la gloria de Dios por otras cosas. Amén. Entonces vemos pues que la orientación de la revelación de Dios está en el sentido de la unión espiritual entre Dios y el hombre. Amén. De modo que esa fidelidad que Dios pide es la permanencia en la obediencia y la fe a Él. Amén, hermano. Entonces, pero de eso, como decían los profetas, cuando ya más adelante Dios constituyó ya, lo llevó a la tierra prometida, formó la nación, las tribus y todo lo demás, esa gente siguió siendo rebelde y lo sigue siendo ahora. Por eso es que Dios los mandó al exilio, por eso es que permitió que los llevaran primero a Babilonia y después los sirios los llevaran esclavos, les destruyeran el templo, porque Dios les estaba diciendo, ustedes me han fallado. Ustedes han dejado de creer en mi pacto, ustedes han sido infieles, como una mujer, dice, que desecha a su marido y que lo aborrece. Amén, hermano. Entonces, vemos esa ilustración en la nación israelita que aparece, digamos, relacionada en el Antiguo Testamento, de esa nación sobre la que escribió Moisés, que fue el primero que trató con ellos, luego los demás profetas, ¿verdad? Samuel, etcétera, Josué. Entonces, esa nación ha venido siendo para nosotros una sombra y un modelo de lo que Dios no quiere para nosotros, ¿verdad? Si aquí mismo en el libro de Deuteronomio les dice Moisés a los israelitas, creo que es en el capítulo 28, si no me equivoco, les dice, miren, ustedes han sido infieles con el Señor. Ustedes no le han creído, dice, circunciden pues el prepucio de su corazón, porque está lleno de incredulidad su palabra. Dame la cita, yo, por favor. Circuncidad pues, dice, el prepucio de vuestro corazón. Yo entiendo que está en Deuteronomio 10:16. Vaya, veamos. Pues estaba un poquito adelantado. Solo el 16 estaba más cerca del 18. 10:16, miren.
Entonces dice, mire que expresión más linda lo que Dios dice a través de Moisés al pueblo de Israel. Mira el versículo 10-12 de Deuteronomio. Ahora pues Israel, le está hablando a ese pueblo, pero también nos está hablando a usted y a mí que somos el Israel espiritual. Amén. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? Es todo lo que te pide el Señor, que le ames y le sirves con todo tu corazón y con toda tu alma. Esa es la fidelidad que Dios pide. Amén, hermano. Ahora dice, mire, circunciden, versículo 16, porque precisamente Dios espera de ustedes esa fidelidad, ese amor, ¿sí? Esa gratitud, ese deseo de servirle con todo su corazón y toda su alma, dice el Señor. Circunciden el prepucio de su corazón. Y aquí Dios está, hermanos, aclarando, pero de una manera muy tajante, el concepto errado que ellos hasta ahora tienen. Que porque son circuncidados los varones, eso, ya por eso son hijos de Dios. Imagínense usted. ¿Y quién no se puede circuncidar? Pues? Ellos tomaron mal el mandamiento de Dios. ¿Por qué les mandó eso el Señor? Para que se acordaran de la fe, del pacto que Dios hizo con Abraham y con su descendencia. Para que no se olvidaran de la promesa del Mesías Cristo y que ellos habían sido llamados a ser un pueblo obediente a Dios por la fe del pacto. Porque Abraham dice que creyó a Dios, Génesis 15:6, y por eso Dios lo consideró justo. Entonces, para que los descendientes de Abraham fuesen justificados igual que Abraham, ¿qué tenían que hacer? Creer en el pacto. Permanecer fieles, como dice aquí, a este pacto que contiene la revelación del Cristo. Todos los mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas y leyes del Señor apuntan a la persona y obra de Cristo. Pero ellos tomaron los mandamientos como 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8 y 8 dicen. Todo cuadriculado. Hacemos aquí, hacemos allá, nos movemos aquí, nos movemos allá. ¿Verdad? Como digo, 2 y 2 son 4. No es así. Dice el Señor, yo les he mandado que el varón se circuncide. Pero no lo tomen como un pacto carnal. No, dice Dios, es un pacto espiritual. Yo lo que quiero es que ustedes circunciden el prepucio de su corazón, que quiten de su corazón la incredulidad y que no endurezcan más su servicio, es decir, mantenerse erguido así, ¿verdad? No doblegarse delante de Dios, no humillarse delante de Él. Amén. Ahora, entonces, mis amados, por eso es que miren, el proverbista Salomón, miren lo que dice en Proverbios 6:32. ¿Ya lo tienen? Hola. ¿O no hay en Proverbios? Va. Anda buscando allá por Apocalipsis, no, hermano. Queda por ahí cerca del centro de la Biblia. Mire lo que dice. Dice, mas el que comete adulterio, mira lo que dice, corrompe, es falto de entendimiento. Amén. ¿De cuál entendimiento está hablando Dios? De no entender la ley de Dios en cuanto al respeto de la unión del hombre con el hombre. Eso es lo que está diciendo. No ha entendido mi ley, dice el Señor. Es falto de entendimiento, dice, y corrompe su alma el que tal hace. Se da cuenta que hay un efecto del espíritu. Entonces veamos usted vea usted y analicemos la actitud de las personas promiscuas en principio.
fornicarias o adúlteras. Tienen su alma corrompida, ¿verdad? Piensa que están bien o que estén bien mal. No quieren aceptar y no quieren entender esa realidad triste que viven. No son felices. Si están con una mujer y le son infieles, oiga, me llevan una vida de perros y gatos. Viven una vida de perros y gatos. Y en ese desorden, en ese tumulto, en ese, digamos, esa ensalada toda cruzada, hermanos, no quieren aceptar que están mal. No quieren darse cuenta que están con su alma corrompida. Por eso es que, mire, hermano, el que anda en ese pecado se vuelve duro. Hombre y mujer. No siente el deseo de buscar a Dios. No quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque está atado. Veamos lo que dice, mire, el capítulo 7. Mire los versículos 24 en adelante. Dice, ahora pues, hijos, oídme y estén atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a los caminos del pecado. Está hablando de los caminos de la fornicación y del adulterio. ¿Está conmigo? Porque habla de la mujer, digamos, que se acuesta sin ser la esposa. ¿Se entiende eso, hermano? Ahora dice, no te pierdas o no te extravíes en sus caminos, porque a muchos ha hecho caer heridos. Y aún los más fuertes han sido muertos por ella, por esa actitud de infidelidad, por esa actitud de no respetar la ley de Dios, de estar en fornicación o de estar en adulterio. Camino al Seol o al infierno es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Y mire, por favor, hermano. Capítulo 5 de Proverbios. Mire, quien vive en una situación, quien vive una vida de promiscuidad y de adulterio, de fornicación, debería leer bien este capítulo. Y si es posible aprendérselo de memoria o leerlo todos los días, para que tal vez así entienda hasta dónde le va a llevar esa actitud tonta, rebelde y sin sentido. Mire, se lo leo, le resumo los aspectos. Versículo 5, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen a la muerte, al infierno. Amén. Mire, ahora dice pues, versículo 7, hijos, oídme y no os apartéis de la razón de mi boca, aleja de ella tu camino, de esa infidelidad, de esa fornicación, de ese adulterio. No te acerques a la puerta de tu casa. Mire, versículo 9, para que no des a los extraños tu honor. ¿Acaso no pierden o no son desacreditados socialmente todos aquellos que caen en este pecado? Impíos y no impíos. Los creyentes, entre comillas, o los que se dicen cristianos, nos decimos cristianos, todavía más. Pero mire, usted puede notar esto. ¿Por qué una infidelidad es tan señalada entre el mundo como en el ambiente religioso? Porque es la ley de Dios la que está siendo quebrantada. Cuando se divorcia o cuando hay una infidelidad de gente famosa, hagan relajo que se llama y en qué terminan, ¿verdad? Y la persona termina desacreditada. Dice, ¿cómo le vas a dar a los extraños tu honor y tus años al juez?
extraños se saciarán de tu fuerza. Ir a mantener hijos ajenos, ¿va? Y tus trabajos van a estar en casa del extraño. Y vas a gemir al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. No, si mira el que anda, el que anda en esa vida de infidelidades y de vivir y hacer lo que quiera y acostarse con lo que quiera, piensa que eso le va a durar toda la vida. Y ahí están los frenitos que Dios ha puesto, las enfermedades de transmisión sexual. ¿No? Y entre eso se puede sacar la lotería a alguien con un SIDA, ¿verdad? O como un VPH, un virus del papiloma humano, que es incurable, que produce esterilidad. Cosas terribles, pero no lo entienden. Dice, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Óigame, no siempre se es joven para vivir en este pecado. Y por muy joven que sea, el diseño del hombre no es para andar con una, con dos, con tres, con cuatro, ni la mujer que ande con uno, con dos, con tres, con cuatro y con todo lo que pueda. No hay satisfacción en esa forma de vivir. El hombre que vive en esa condición nunca está saciado, nunca se siente bien, nunca tiene paz en su corazón y siempre vive un problemado. El dinero no le alcanza nunca, vive complicadísimo, pero sigue. ¿Por qué? Porque dice, mire, quiero que leamos esta parte y que lo entendamos, versículo 22. Mire lo que dice: prenderán al impío sus propias iniquidades. Prenderán quiere decir, lo apresarán, ¿verdad? Lo van a atornillar, como decimos nosotros, sus propias iniquidades, dice, al impío. ¿Y quién es el impío? El que, llámese creyente o no creyente, el que cae en este pecado. Y dice, y retenido será, ¿cómo? Con las cuerdas de su pecado. Eso es lo que llamamos, lo que yo le llamo ataduras. Ataduras espirituales, hermano. No es ataduras, ay, que yo no puedo dejar a esta mujer porque la quiero mucho. No, si no la quieren. Si solo la quieren el ratito que están en la cama. Y el resto del tiempo se pasan peleando y pasan como perros y gatos. Pero no la pueden dejar. ¿Por qué? Porque están, mira aquí, retenidos con las cuerdas de su pecado. Y uno dice, y esa mujercita tan bonita, ¿verdad? Tan joven que pudiera encontrar un hombre que la valore, pero ahí anda con un hombre casado. Y mire cómo lo sigue, tan feo que es el hombre. Retenido será con las cuerdas de su pecado. ¿Y qué le habrá visto ese hombre tan feo? ¿Verdad? O a esa mujer tan fea. Ahí tenemos y aquí ni los príncipes se salvan, ¿verdad? Está el príncipe Carlos de Inglaterra, ¿verdad? Tenía la princesa bien bonita, la Diana, y va a conseguir una señora acá de chucho, tío. Pero mire, él vivió en esa infidelidad desde siempre. ¿Y en qué terminó? La señora, que era muy bonita, hubo un momento que dijo, pues ya no, ¿verdad? Y entonces ella empezó también y se metió con otro, ¿verdad? ¿Y qué terminó? Terminó muerto. Y el otro terminó con la vieja fea. Y feliz, no le aseguro que no. ¿Por qué no se puede ir en contra de la ley de Dios, hermano, y terminarse bien? Mire lo que dice. Versículo 23. Él, el que caiga en esta condición, morirá por falta de corrección. Y errará por lo inmenso de su locura. Es que es una locura. Querer vivir un diseño para el que no hemos sido creados. Por eso dice el Señor, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer o a sus mujeres. ¿Por qué en la cultura oriental, donde se permite tener más de una mujer, las mujeres están oprimidas? Porque es la única manera en la que pueden mantener ese estilo contrario a la voluntad de Dios.
¿Se entiende? Entonces la mujer está totalmente subyugada, dominada, reducida. Porque hay unos inteligentes que creen que pueden ganarle a Dios. ¿Se entiende esto? No se puede, hermanos. Miren. Versículo 11, sigamos leyendo. Y Gima al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Va. Ahorita la palabra de Dios aconseja, hermano. Pero el problema es que la gente piensa que es más inteligente que Dios. Mire, no oí, dice el versículo 13, la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Usted está siendo instruido aquí. Si usted quiere, si usted piensa o si usted cayera en un error de esto, no será porque no se le dijo, hermano. Amén. Dice el versículo 14, casi en todo mal he estado, pues, en medio de la sociedad y de la congregación. Dígame usted si no es así. Y entonces, ¿cuál es el consejo de Dios? Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Está hablando de que el hombre fuera del matrimonio se desperdicia totalmente y se consume. Amén. Dice, sean para ti solos, no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Es que el diseño de Dios es la mujer que Dios da por esposa. Alégrate, dice. Es que aquí, hermanos, el problema del hombre es que piensa que en la variedad está el gusto. Y Dios ha hecho un diseño tan perfecto en el hombre y la mujer que cualquier mujer puede ser satisfecha por cualquier hombre y cualquier hombre puede ser satisfecho por cualquier mujer. ¿Se entiende esto? Siempre que sea esa persona que se busca dentro del orden de Dios. Y que no se busca para jugar. Amén. Sino que se busca para mantener una unión no solo física, sino espiritual. Cuando hay un verdadero sentimiento por esa persona. Porque el problema, hermanos, de estos tiempos es que en lo que menos andan pensando los jóvenes y las personas que están en edad de andar en esas cosas, lo que menos piensan es en el sentimiento. En realidad, sí aprecian a la persona como tal, no su físico. Amén, hermano. ¡Qué hombre más hermoso! Porque no me digan que no, hermano. Ajá. O qué mujer va. Pero como decimos, caras vemos, ¿verdad? Caras vemos, dice el dicho, corazones no sabemos. Entonces, en el Señor nosotros aprendemos a seleccionar y a identificar a la mujer o al hombre que realmente vale la pena. ¿Se entiende? No necesariamente el físico, solo el físico. Claro, le tiene que gustar, ¿verdad? Pero entre un medio feo y un bonito, puede ser que el medio feo esté mejor que el bonito. O la medio fea esté mejor que la bonita. ¿Sí? Porque no cuenta solo la cara, ni solo el cuerpo. Cuenta el corazón. Cuenta la persona en sí. Entonces, ese detalle, cuando las personas lo pierden de vista, no, yo lo que quiero es, ¿verdad? No, si la cara no me importa, dicen, ¿verdad? Y un montón de cosas, ¿verdad? Y entonces, no, si es feo el hombre, pero yo no quiero la cara. Imagínense. Ahora, dice esto, mira. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Mujer y hombre, ¿verdad? Aunque el consejo aquí es para el hombre, aplica también para la mujer. Dice, como sierva amada y graciosa gacela, decir, mire esto, ahí está el amor, ¿verdad? ¿Verdad que no dice
como sierva bien buena, ¿verdad? O como siervo bien bueno, que bueno es siervo. Pero siervo se refiere aquí al animal, al venado, ¿verdad? Dice, como sierva amada y graciosa, sierva amada. Si no hay amor, hermano, aquí estamos perdidos. Y graciosa, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Entonces, el diseño de Dios es de exclusividad en el amor en principio, en el sentimiento que debe unir a toda pareja, y en la unión física, ¿verdad? Esa persona tiene que aprenderse a conocer, o esas personas, esa pareja tiene que aprenderse a conocer tan bien uno del otro, que se complementen en los detalles más íntimos, ¿verdad? Y dice, sus caricias te satisfagan en todo el tiempo y en su amor, en el amor de ella, recréate siempre. Y dice en el versículo 20, ¿por qué, papito, mamita, vas a andar ciego con el hombre o la mujer ajena? Y abrazarás el seno o el pecho del extraño o del extraño. ¿Por qué? Andarás ciego. Es que el que hace eso anda ciego, hermano. Porque los caminos del hombre, mira, ahí está el detalle, están ante los ojos de Jehová y él considera todos sus caminos. Amén, hermano. Entonces, si nosotros entendemos que el propósito de Dios en el diseño del hombre y la mujer es precisamente que esa unión con propósitos de permanencia, con propósitos además de reproducción, ¿verdad? Sea en los términos de la exclusividad y de la fidelidad. ¿Amén? Entonces, lo que el hombre o la mujer piensa que puede obtener afuera, no necesita buscarlo afuera. Sí. Adentro, en su matrimonio, debe hablar, debe expresarse y debe buscar esa comprensión y ese entendimiento de pareja que es necesario, ¿verdad? Pero aquí lo dice el Señor. Lo que pasa es que, como digo, en la necedad del hombre, en la necedad de las personas, dejan de lado la voluntad de Dios y la ley de Dios. Y ahí, hermanos, no hay forma de que los efectos de estas transgresiones, de la transgresión de esta ley, no lo reciban. Honroso, leímos Hebreos, ¿verdad? ¿Cuánto era Hebreos? ¿Qué? 12:3 creo que. Dice, pero ahí lo tiene la cita. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, es decir, un lecho que no ha sido mancillado o alterado con una tercera persona ahí. ¿Ok? Pero a los fornicarios y a los adúlteros, dice aquí, miren, los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todos sus caminos, lo juzgará el Señor. ¿Cuándo? Cuando se muera. No, papito, aquí mismo le va a caer. Y esa retribución es inmediata. No hay felicidad, nadie se burla de Dios y nadie vive feliz en adulterio o en fornicación. Nadie. Los que viven sin querer casarse y teniendo mujeres u hombres, estamos hablando de hombre y mujer, ¿verdad? Sin compromiso, no son felices. Terminan frustrados, terminan amargados, terminan contrariados, otros terminan enfermos y otros ya están muertos. Nadie se burla del Señor, hermano. Es más, miren en el capítulo 6 de los versículos, el versículo 27, miren lo que dice. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen?
Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Y así es la que se llega al hombre de su prójima. Aquí están los dos, no solo el hombre. Recordemos eso. ¿Qué dice ahí? ¿Quiere terminar de leer conmigo? ¿Qué dice, hermano? No quedará impune, es decir, no va a quedar sin castigo, pues. Se da cuenta que el Señor está advirtiendo a los que quieren vivir en contra de su mandamiento, que no van a quedar sin paz, que no se van a salir libraditos. Ay, sí, ¿verdad? Yo tuve 5 aventuras, ¿verdad? Y mira, aquí estoy tranquilo. No va a quedar impune, papito, porque estás ante los ojos del Señor. Él va a considerar tus caminos y Él va a pagarte conforme a tus obras. Dice, el que se llega o la que se llega al hombre o la mujer de su prójimo o prójima no quedará impune ninguno. Y dice, no tienen en poco al ladrón si hurta para comer cuando tiene hambre. O sea que aquí no se vale que porque tenga necesidad, ¿verdad? O física, sino dice, pero si es sorprendido, pagará 7 veces. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Que Dios cobra hasta 7 veces y castiga hasta 7 veces al fornicario y al adulto. Amén. Eso es en el plano totalmente físico. Tiene la connotación espiritual, hermano, precisamente por ese aspecto de la unión del Cristo con su iglesia que está implícito en el matrimonio. Y eso lo vamos a ver Dios mediante el próximo miércoles. Amén. Así que seguimos, hermano. Seguimos, porque este tema es muy amplio. Con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo vamos a seguir ahondando en este tema. Dios mediante. Póngase en pie conmigo, por favor, y oremos para dar gracias al Señor. Buen Dios y Padre, bendito tu nombre por siempre. La honra y la gloria son tuyas, Señor. Tú eres Dios sobre todas las cosas. Tu palabra es verdad, es la verdad. Tu palabra es infalible. Tu palabra es inexpugnable, Señor. Y tu palabra no puede ser burlada. Tu ley no puede ser burlada. Por eso tu palabra misma dice, no os engañéis, nos dice a nosotros. No se engañen, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Señor, ayúdanos a entender la profundidad, Señor, de tu ley en cuanto al matrimonio, a la unión del hombre y la mujer, Señor, que podamos respetar esa ley, Señor, en la fe del Cristo, para que nos evitemos, Señor, todos los males que acarrea esta vida contraria a tu voluntad, esta vida apartada del diseño tuyo. Señor, que como tu iglesia entendamos esto. Que cuidemos, Señor, nuestro espíritu, también como cuidamos nuestro cuerpo. Señor, ayúdenos a cada uno, Señor, a vivir con ese cuidado. Lo pedimos por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados.